Hola segundo, ¿cómo están? Este video corresponde al 8 de agosto del 2020 del Sistema Familiares. Con esta clase damos inicio y cierre a la unidad número 4, que se llama Aportes de la Teoría Sistémica, y de la unidad 1 a la 4 hemos organizado el programa en función al bloque 1, que son los diferentes aportes teóricos que nos son útiles para pensar a la familia como un sistema. Bueno, las ideas centrales vamos a encontrar, vamos a rastrear en el texto de Salvador Minuchin, Una familia anoréxica. La idea es rastrear ahí algunos ejemplos, en este caso clínico, de los puntos centrales o algunas de las características que me interesa que podamos rastrear de los aportes de la teoría y de la terapia sistémica. Y por otro lado tenemos un video que sienta un poco más las bases históricas y algunos de los principios y desarrollos teóricos que se fueron dando en el campo de la psicología sistémica. Bueno, para empezar vamos a decir que dentro de la psicología tenemos diferentes escuelas o ramas, ¿no? Es decir, la psicología tiene como punto en común el estudio de la conducta humana, las preguntas que hacen a los comportamientos de los hombres y en función a cómo se han entendido esos comportamientos, los psiquismos, la mente, los diferentes comportamientos, de acuerdo a qué concepción se tenga de ese sujeto, de ese hombre y de sus malestares, es que encontramos diferentes ramas, diferentes líneas y escuelas que piensan también los distintos abordajes. Es decir, hay distintas ramas teóricas y también estas ramas que tienen sus propias consecuencias clínicas. A grandes rasgos podemos encontrar la psicología conductista o cognitivo-conductual, si bien no son lo mismo, han quedado ahora mucho más ligadas. Por otro lado tenemos el psicoanálisis, la teoría sistémica y la gestáltica. Podríamos decir que son las cuatro grandes escuelas. Humanista también. Es posible que haya algunos vínculos o uniones entre ellas y de ahí surjan otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cognitivo-conductual, toma las bases del conductismo más clásico y en función a nuevas lecturas recupera sus aportes y aparece como una nueva escuela, digamos. Pero interesa esto para rastrear que la teoría, la escuela sistémica es una rama dentro de la psicología y tiene sus propias concepciones, del mismo modo que el psicoanálisis, que por ahí es muchos de los aportes que yo he retomado en función a mi formación, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que propone la teoría sistémica? Un poco se encontrarán con que varias de las ideas que venimos retomando de la materia están involucradas o incluidas en esta escuela. El aporte principal, o lo que más nos interesa, es, se darán cuenta que el texto se llama Una familia anoréxica. Si vamos al caso, encontramos a Loreta, una joven con un trastorno de alimentación. Sin embargo, ya el nombre, el modo de nombrar, da cuenta que no consideramos que Loreta es la anoréxica, sino su familia, ¿no? Toda la familia tiene una dinámica que da como resultado un trastorno de la alimentación. Este punto es el que me parece central, interesantísimo y valioso de la terapia sistémica, que tiene que ver con poner la mirada un poco más en el todo, ¿no? Decíamos, en la interrelación necesaria que hay entre el todo y la parte y el todo desde el paradigma de la complejidad, ¿no? Pero amplía el foco y el sufrimiento, el síntoma, el malestar, ya no está visto en un solo sujeto. Este corrimiento de lo individual a lo grupal sistémico es uno de los aportes centrales que se consigue a partir de lecturas y recorridos de diferentes ciencias dinámicas y perspectivas, como son los aportes de la teoría de la comunicación. Entonces, desde la terapia o desde la teoría sistémica venimos a cuestionar esta idea de la homeostasis de los sistemas. Decíamos, no hay modo que un sistema que se ha visto modificado
pueda volver a un estado de equilibrio anterior, estático, como si fuera reversible, ¿no? Entonces, ya rompemos, ahora con el recorrido que tenemos lo podemos seguir pensando, esta idea de causalidad como causa-efecto, ¿sí? Hay diferentes elementos y diferentes situaciones y diferentes modos de apropiarse de eso. Entonces hay ahí una especie de caja negra, de incógnitas que no nos permiten anticipar del todo cómo el otro va a responder frente a esto. Desde ahí hay algunos aportes en la teoría de la comunicación que tienen que ver con esta idea del emisor, el receptor, el mensaje, el canal, y cómo un mensaje puede ser transmitido desde un emisor, pero hasta que el receptor lo recibe hay diferentes transformaciones y diferentes aspectos que están en juego y que no dan de esto una respuesta o un modelo totalmente determinista, posible de anticipar cómo el otro va a recibir alguna cosa. Desde ahí es que se empieza a pensar al síntoma, vamos al caso, por ejemplo, de Loretta, no como un síntoma singular, individual, sino como el resultado, como el portavoz de un malestar que está circulando en ese sistema familiar en general. Es decir, como si ese miembro o aquel miembro que se enferma es el que consigue denunciar en cuerpo, en sufrimiento y sin tener un registro consciente de esto, del malestar y de distintas lógicas, pactos, dinámicas que resultan patologizantes y que instalan el sufrimiento en uno de sus miembros, pero por tanto también repercute en todo el sistema familiar. Es decir, me parece central esta idea de ampliar la mirada y de no quedarnos con el malestar de un miembro como causa suficiente para abordar, sino de ampliar la mirada y entender que ese malestar puede estar denunciando otros malestares o otros funcionamientos cristalizados que tienen sus consecuencias y que si no fuera por ese lugar que queda explicitado por el malestar, quizás no sería cuestionado, ¿no? Bueno, vamos, como ideas centrales me interesa que pensemos entonces el síntoma, los objetivos terapéuticos y las herramientas o los abordajes específicos de esta escuela. Decíamos y les comentaba recién que el síntoma entonces no lo vamos a considerar como un síntoma individual y como un malestar propio a eliminar directamente como problema de uno, ¿no? Sino que encontramos, por ejemplo, en la página 101 de Minuchin esta idea de dejar el síntoma en manos de toda la familia. Es decir, que este síntoma viene a denunciar y a mostrar y a poner de manifiesto una dificultad o problemáticas de la comunicación y del sistema de interacción de estos miembros de la familia. Si consideramos, o partiendo de esta consideración del síntoma, el abordaje justamente va a tener que ver con conseguir otros modos de interacción de ese sistema y que las dinámicas y los pactos que se ponen en juego se reorganicen de un nuevo modo, ¿no? Entonces podemos decir que el objetivo terapéutico de esta escuela es la modificación de patrones de interacción interpersonal. Para esto se busca hacer cortocircuito para favorecer a nuevos modos. Es decir, la intervención del terapeuta sistémico, dentro de otras, ¿no? Que quede claro que hacemos una especie de resumen de ideas centrales, es producir ciertas crisis que obliguen al sistema a autoorganizarse. Es decir, que obliguen al sistema a encontrar nuevos modos porque este que viene funcionando ha sido mórbido, patológico, sufriente para alguno de sus miembros y por tanto para todos porque viene a denunciar algo que ya no marcha. Entonces, en esta idea del sistema familiar como síntoma, podemos rastrear en este individuo que se enferma como aquel paciente identificado, es decir, el que viene como a
poner de manifiesto justamente o a sintomatizar o a sufrir algo que en realidad es patológico en todos en su sistema de comunicación. Será tarea del terapeuta sistémico detectar alianzas, coaliciones, provocar modificaciones en las modalidades interpersonales que van de la vía de quién tiene el poder en la familia, cómo está dada la autoridad, la comunicación, los secretos, los pactos de silencio, distintos movimientos que se vuelve necesario desde la observación rastrear qué lugar tiene cada uno dentro de esta familia. Para esto se utiliza, o se hace uso de mapas estructurales que son diferentes gráficos y modos de presentar en lo concreto estas dinámicas familiares, qué sucede frente a algún conflicto, cómo se reorganizan los miembros de la familia, ¿no? Esta idea muchas veces aparece en familias donde hay un hijo más asociado, más aliado con la madre y otro hijo más aliado con el padre, y frente a discusiones de la pareja, estos hijos toman postura, o también puede ser en función a los miembros masculinos contra los femeninos dentro de la familia, o los linajes maternos, los costados paternos contra los maternos, bueno, distintas lógicas que se instalan en las discusiones y donde siempre hay algo que se repite ahí como patrón de comunicación y de resolución, entre comillas, de conflictos, ¿no? Entonces, la idea es poder generar cierto cortocircuito y cuestionar estos modos para que se instalen otros. Bien, encontrarán en el otro video diferentes escuelas, ¿no? 3 grandes escuelas. Podemos decir que ahora la práctica actual retoma aportes de las 3 escuelas, pero esta escuela psicológica sí tiene un modelo directivo. Un modelo directivo es decir que hay una influencia del terapeuta hacia la familia, se parte desde un saber, ¿no? El terapeuta es quien tiene cierto saber para modificar estos patrones de conducta, y desde acciones directas, sostenidas y en algún punto planificadas, se busca favorecer estas transformaciones. Si lo comparamos, por ejemplo, con el psicoanálisis, diríamos que no es un modelo directivo, busca no serlo, en tanto se espera que sea el sujeto quien emerja en su singularidad y el analista, más bien desde una postura de su falta en ser o desde un no saber, intenta que se produzca ahí un saber que solo sabe el paciente o el sujeto. En este caso, las intervenciones son directivas, generalmente se parte de cierta cantidad anticipada y planificada de encuentros o sesiones de terapia familiar, en las que el terapeuta planifica sus intervenciones y sus objetivos en este intento por poder modificar estos patrones de comunicación. Dentro de las intervenciones se hace uso del interrogatorio circular, la circularidad, esta idea de poner diferentes voces y relatos ante una vivencia o ante un síntoma, ¿no? Es decir, ¿qué piensa cada uno de la familia, cada uno de estos miembros respecto al trastorno alimenticio de Loretta, ¿no? ¿Qué lectura le da? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cómo lo ve cada uno? Y empezar a circular estos distintos discursos, esta polifonía de voces, para cuestionarlos y abrir a otras miradas, ¿no? Como frente a una misma situación hay diferentes registros y diferentes aspectos de esto. Otras muy interesantes y muy particulares, muy propias de la escuela sistémica, son las intervenciones paradojales, es decir, nombrar justamente aquello que... Es decir, como ciertas intervenciones contradictorias, ¿no? En el sentido común, en el cotidiano de la gente, a veces se habla de esta idea de la psicología inversa, como si diciendo una cosa se generaría otra, ¿no? Encontramos en el caso de Loretta, en la página 102, una intervención paradójica de este tipo, cuando el terapeuta le dice: comerás solamente cuando tengas 16 años, ¿no? Como no comas antes, justamente donde estamos pensando que lo que se buscaría y el riesgo que está en juego en esta anorexia es que no coma
él dice algo así como que habilita y da sentido a este síntoma, como está bien que no comas, porque al fin te tratan como un bebé, entonces solamente vas a comer cuando tengas 16 años. Y con esta intervención denuncia algo de la posición que esta adolescente tenía en la familia en función a las posiciones de poder y de dominio, de circulación del discurso por parte de sus padres y de esta dinámica familiar propiamente, ¿no? Pero estas intervenciones paradójicas lo que buscan es que haya un cierto efecto sorpresa, que se habiliten reacciones de este sistema familiar para generar y favorecer otros modos justamente de comunicación, ¿no? Bueno, dejo un pequeño punteo para que puedan rastrear en el texto algunas de estas ideas. En la página 91, Minuchin dice: cuestionamos su posición como miembro enfermo de la familia. En la página 93 dice que Loretta es el estabilizador familiar, es decir, que ella sea anoréxica o que esté en esta posición enferma, viene a funcionar como estabilizador para que muchos de los aspectos o muchas de las cosas que están pasando en la familia no se modifiquen, ¿no? Entonces quedan ahí como denunciadas, les decía, por este miembro. Una modalidad de funcionamiento de la familia anoréxica, dice en la página 97 y 99, tiene que ver como con el conflicto, con la no circulación de la palabra, la dificultad para poder ver a esta niña como joven, ¿no? Ya no como niña, sino como más joven, como más grande, y perder cierto dominio por parte de estos padres o de esta madre sobre el cuerpo y sobre las decisiones de esta niña, ¿no? Este aspecto de lo que sofoca y de esta sobreprotección genera este tipo de funcionamiento que se enuncia en una especie de regla o de generalidad que establecen, en este caso, estas modalidades de funcionamiento de las familias anoréxicas. En la página 100, en lugar del síntoma del sujeto como síntoma que se explicita, dejar el síntoma en manos de toda la familia, en la página 101. Y en la página 103 encontramos esta idea de cortocircuitar el funcionamiento familiar, romper el equilibrio patologizante del sistema para generar crisis, ¿no? En la página 107 plantea, en función a los avances que se va dando en este caso, cómo las viejas estructuras comienzan a quebrarse y a generar nuevos modos de interacción. Salvador Minuchin fue un terapeuta argentino. Podemos rastrear, o lo que me parece